En el corazón vibrante del sudeste asiático, Tailandia guarda uno de los secretos más fascinantes y menos comprendidos del reino animal, el mundo de sus gusanos e insectos comestibles. En los mercados del norte, bajo el sol ardiente que ilumina los arrozales, y en las aldeas que se ocultan entre montañas de bambú, la vida late de una forma que desafía toda lógica. Aquí, en este país donde lo espiritual y lo natural se entrelazan, los gusanos no son vistos como plagas, sino como pequeños tesoros de la tierra. Son alimento, medicina, tradición y, sobre todo, símbolo de respeto hacia la naturaleza. Desde hace siglos, los pueblos tailandeses han aprendido a convivir con el entorno de una manera casi poética. De la humedad del bambú nacen larvas blancas que se retuercen entre las fibras. De los capullos del gusano de seda emergen pupas doradas, suaves y brillantes. De los troncos de palma surgen gruesas orugas que se alimentan del interior de los árboles. Cada uno de estos seres forma parte de un ciclo vital que los tailandeses observan con asombro y gratitud. En su cultura, nada se desperdicia, todo tiene un propósito. Comer lo que la tierra ofrece no es un acto de extrañeza, sino de armonía con la vida misma. En las calles de Bangkok, al caer la noche, los mercados se transforman en un espectáculo de sonidos y aromas. Entre los puestos iluminados por luces cálidas, bandejas repletas de gusanos fritos chispean en el aceite. Algunos son delgados y alargados, otros cortos y gruesos, otros parecen pequeños tubos de cristal. Los vendedores los ofrecen con una sonrisa y un puñado de condimentos: sal, ajo, limón o salsa picante. Lo que para muchos turistas es un desafío, para los locales es una tradición que evoca recuerdos de infancia, de campo, de familia. Detrás de cada gusano crujiente hay una historia ancestral de supervivencia, ingenio y respeto por el entorno. En el norte, donde las aldeas de bambú parecen flotar sobre la neblina, los campesinos recolectan las larvas más valiosas. Abren cuidadosamente las cañas, buscando los gusanos del bambú que se mueven entre los tallos huecos. Es un trabajo meticuloso, casi ritual, que requiere paciencia y conocimiento del bosque. Allí, los niños aprenden desde pequeños a reconocer el sonido leve del movimiento dentro del bambú, una vibración que anuncia la presencia de vida. Esas larvas, conocidas por su alto valor nutritivo, se consideran un manjar y se preparan asadas o fritas, conservando su textura cremosa y su sabor a tierra y madera. Tailandia es un país donde el concepto de raro se disuelve en la cotidianidad. Lo que para el visitante occidental puede resultar impactante o exótico, aquí forma parte de la normalidad. Los gusanos, lejos de ser vistos como repulsivos, son fuente de orgullo y símbolo de identidad cultural. Son también un recordatorio de los tiempos en los que la humanidad dependía directamente de la naturaleza para subsistir. Comerlos no es solo alimentarse, es participar de una tradición que se ha transmitido durante generaciones, un gesto de conexión con los ancestros y con la tierra. En la actualidad, la fascinación por los gusanos tailandeses trasciende las fronteras. Científicos, chefs y ambientalistas los estudian como una alternativa sostenible al consumo de carne. Su valor proteico, su bajo impacto ambiental y su capacidad de reproducción los convierten en una promesa alimentaria para el futuro. Pero para los tailandeses, más allá de su potencial económico o ecológico, siguen siendo parte de su alma colectiva. No se trata solo de comer, sino de preservar una relación equilibrada con el mundo natural. A lo largo de todo el país, desde los arrozales del norte hasta las playas del sur, los gusanos están presentes en la vida diaria. Aparecen en los platos típicos, en los remedios tradicionales e incluso en los relatos populares que hablan de espíritus protectores de los bosques. Cada especie tiene su propio misterio, su propio carácter. Algunas viven bajo tierra, otras dentro de los árboles o entre las cañas, pero todas cumplen una función vital en el ciclo ecológico. Sin ellas, la naturaleza perdería una parte de su engranaje invisible. Los tailandeses lo saben bien. Donde hay gusanos, hay fertilidad. Donde hay larvas, hay renacimiento. Por eso los protegen, los respetan y los integran en su cultura sin miedo ni repulsión. Su presencia es señal de salud, de equilibrio, de continuidad. Al observarlas, se puede comprender la filosofía profunda que guía al pueblo tailandés. Una vida en armonía con la naturaleza, sin dominarla, sino fluyendo con ella. Así comienza este viaje a través del fascinante universo de los gusanos de Tailandia, criaturas diminutas que esconden un legado ancestral. En las siguientes secciones conoceremos a los 8 más famosos, desde los gusanos del bambú hasta las pupas de seda, los más exóticos y extraños del país. Cada uno de ellos revela una parte distinta de la historia de Tailandia, su ingenio, su respeto por la vida y su sorprendente capacidad para transformar lo pequeño en algo extraordinario. El gusano del bambú, el tesoro oculto de la selva tailandesa. En el corazón verde de Tailandia, donde los bosques de bambú se mecen con el viento y el aire huele a humedad y tierra nueva, habita uno de los seres más curiosos del reino natural, el gusano del bambú. Los campesinos lo llaman Non Mai Pai, el hijo del bambú. Vive dentro de los tallos huecos, alimentándose de su pulpa suave y perfumada, protegido por el silencio del bosque. Su cuerpo es pálido, blando y brillante, y aunque muchos lo considerarían insignificante, para los tailandeses representa vida, abundancia y conexión con la naturaleza. Cada año, durante la temporada húmeda, los recolectores recorren el bosque golpeando suavemente las cañas hasta escuchar el sonido que delata su presencia. Con paciencia,
Abren el tallo y extraen al gusano con respeto, como quien recibe un regalo de la tierra. Luego lo preparan frito o asado, y su sabor sorprende. Una mezcla entre mantequilla, nuez y maíz tierno, con un aroma que recuerda al bambú fresco. Comerlo no es un acto de curiosidad, sino de gratitud. Se cree que aporta fuerza y energía, y que quien lo consume honra al bosque que le da sustento. En la cultura tailandesa, el gusano del bambú es más que alimento. Es un símbolo de armonía. Vive sin destruir, crece dentro de una planta que se regenera y, al transformarse en polilla, devuelve al aire la energía del bosque. Su vida representa la enseñanza más profunda de la naturaleza, tomar solo lo necesario y devolver siempre algo a cambio. Por eso, cuando los recolectores abren una caña y hallan dentro a este pequeño ser, no lo ven como un insecto, sino como un espíritu del bambú, un mensajero del equilibrio, silencioso y perfecto. El gusano del bambú nos recuerda que el poder de la naturaleza no siempre ruge, a veces solo murmura entre las hojas. 2. El gusano de seda, el hilo dorado del reino tailandés. Bajo el sol suave del noreste de Tailandia, entre campos verdes de morera y aldeas envueltas en neblina matutina, se oculta uno de los tesoros más antiguos y sagrados del país, el gusano de seda, conocido como Non Mai Phai. En apariencia es una pequeña larva amarilla, frágil y silenciosa, pero de su cuerpo nace uno de los materiales más finos y admirados del mundo, la seda tailandesa. Su historia no es solo la de un insecto, sino la de una civilización que aprendió a tejer la paciencia, el arte y la espiritualidad en un mismo hilo. Los campesinos lo crían con un respeto casi ritual. Alimentan las larvas con hojas frescas de morera, las observan crecer y, cuando llega el momento, contemplan cómo comienzan a tejer su capullo. En pocos días, cada gusano produce cientos de metros de seda continua, un hilo tan fino que parece luz sólida. Esa seda, una vez extraída, se convierte en vestidos, ofrendas, tapices y símbolos de prosperidad. En muchas comunidades del norte, el primer capullo del año se ofrece a los espíritus guardianes del bosque, agradeciendo el renacer de la tierra. No es solo trabajo, es devoción. El ciclo del gusano de seda inspira también una enseñanza espiritual. Los monjes budistas lo usan como metáfora de la transformación interior. El gusano se encierra en sí mismo, atraviesa la oscuridad y renace convertido en mariposa. Así, en los templos rurales, su metamorfosis se contempla como una representación viva del cambio, del esfuerzo silencioso que conduce al despertar. Su seda no solo viste cuerpos, viste el alma de un pueblo que encuentra belleza en el sacrificio y propósito en la quietud. En los mercados de Chiang Mai o Khon Kaen, el visitante puede encontrar no solo tejidos de seda, sino también pupas fritas, un manjar popular. Se cocinan con ajo, sal y hierbas, crujientes por fuera y suaves por dentro. Su sabor, parecido al de la nuez tostada, combina placer y tradición. Comerlas no se ve como un acto extraño, sino como una forma de honrar el ciclo natural de la vida. Del gusano nace alimento, y de su obra, belleza. Nada se desperdicia, todo tiene un destino. Tailandia convirtió al gusano de seda en emblema nacional. Su seda, brillante y duradera, viaja por el mundo como símbolo de elegancia y cultura. Pero más allá de su valor económico, este pequeño ser representa una filosofía profunda. La grandeza nace del trabajo paciente y del respeto por la naturaleza. Vive bajo cuidado humano, no en cautiverio, sino en cooperación. Su existencia es la prueba de que el hombre y la tierra pueden crear juntos sin destruirse. Cuando el día se apaga sobre los campos de morera, miles de gusanos siguen tejiendo en silencio. En cada hilo hay una historia, una respiración y una lección de humildad. Así, entre luz y sombra, el gusano de seda continúa su obra ancestral, transformar lo simple en eterno, recordándole al mundo que hasta la criatura más pequeña puede tejer el destino de una nación. 3. El gusano del coco, el guardián aceitoso del trópico tailandés. En las costas brillantes del sur de Tailandia, donde el aire huele a sal y a frutas maduras, existe un habitante oculto que late dentro del corazón de las palmas, el gusano del coco, conocido localmente como Non Ma Prao. Su cuerpo es grueso, brillante y de un tono dorado cremoso. Vive en el interior de los troncos de las palmas, alimentándose de la madera húmeda y del jugo dulce que brota del coco. Aunque muchos lo ven con sorpresa, para los tailandeses es símbolo de abundancia, energía y conexión con el mar y la tierra. Durante generaciones, los habitantes de las aldeas costeras han recolectado estos gusanos con la misma devoción con la que otros buscan frutos. Con una vara, golpean el tronco para detectar el sonido hueco que revela su presencia. Luego, con cuidado, abren la madera y extraen las larvas que se esconden entre las fibras. Es un proceso lento, casi ceremonial. Para ellos, cada gusano representa un regalo del bosque tropical, una bendición del espíritu del coco. Antes de comenzar la búsqueda, muchos aldeanos todavía recitan una oración sencilla: que la palma me dé lo que necesite y que mi mano no quite más de lo justo. El gusano del coco es también una delicia gastronómica. Frito o asado, su piel se vuelve crujiente y su interior
interior libera un aceite natural de sabor intenso. Los locales dicen que sabe a la selva y al mar, una mezcla de mantequilla, coco y humo. Algunos lo comen fresco, apenas extraído del tronco, con unas gotas de limón y sal. Le atribuyen propiedades revitalizantes y afrodisíacas, y aseguran que su grasa natural fortalece el cuerpo bajo el clima tropical. En los mercados de Phuket y Surat Thani, es común ver bandejas repletas de estos gusanos dorados chispeando en aceite, rodeadas del aroma de ajo y hierbas. Los turistas miran con asombro, los locales, con orgullo. Más allá del sabor, su existencia está ligada al equilibrio ecológico. Aunque se alimenta del interior de las palmas, no destruye el ecosistema. Los tailandeses lo consideran parte del ciclo natural de la vida tropical. Transforma lo viejo en nuevo, ayuda a descomponer los troncos muertos y abre espacio para que nazcan nuevas palmas. Su presencia anuncia renovación. Por eso, cuando aparecen gusanos del coco en los troncos caídos, los campesinos no se alarman, sonríen, porque saben que la tierra sigue viva. En el pensamiento espiritual del sur tailandés, este gusano representa la sabiduría de la naturaleza silenciosa. Vive dentro de lo oculto, nutriéndose sin destruir, devolviendo al entorno lo que toma. Los ancianos dicen que el gusano del coco enseña a vivir con lo que hay, no con lo que falta. Esa filosofía simple pero poderosa es el reflejo del alma del pueblo tailandés: armonía, humildad y gratitud. Y cuando cae la tarde y el viento mueve las hojas altas de las palmas, los gusanos siguen trabajando en la penumbra, cumpliendo su papel ancestral. Son pequeños, discretos, pero esenciales. Porque en Tailandia, incluso los seres más humildes tienen una misión sagrada: mantener viva la danza eterna entre el hombre, el bosque y el mar. 4. El gusano del bambú gigante, el arquitecto silencioso de las montañas tailandesas. En las montañas del norte de Tailandia, donde el aire es fresco y el bambú crece en espesos bosques que parecen tocar el cielo, habita un ser misterioso y laborioso, el gusano del bambú gigante. Es más grande y fuerte que el gusano común del bambú, con un cuerpo robusto, brillante y pálido. Vive dentro de los tallos gruesos, donde talla túneles y galerías que se convierten en refugio para otros insectos y microfauna. Aunque invisible para la mayoría, su existencia mantiene vivo el corazón del bosque. Los aldeanos de las provincias montañosas de Chiang Rai y Nan lo consideran un mensajero del equilibrio natural. Cuando golpean suavemente los tallos de bambú, pueden escuchar un sonido particular, el eco irregular que indica que dentro vive uno de estos gusanos. Con paciencia y respeto, cortan la caña, abren su interior y lo encuentran, aún brillante por la humedad. No lo llaman insecto, sino don del bosque, porque su aparición anuncia fertilidad, lluvias y buena cosecha. En cada recolección se pronuncian palabras de agradecimiento: que el bosque siga dándonos vida sin que nosotros le quitemos la suya. El gusano del bambú gigante es muy apreciado en la gastronomía del norte. Se prepara asado sobre brasas, con sal y hierbas silvestres. Su piel se vuelve crujiente y su interior cremoso y con un sabor que recuerda al maíz tierno. Los aldeanos lo consideran un alimento sagrado, reservado para ocasiones especiales, símbolo de abundancia y conexión con la naturaleza. Los ancianos aseguran que quien lo come con respeto recibe la fuerza del bosque, pues en su cuerpo late la esencia misma del bambú. Más allá de su valor culinario, este gusano cumple un papel ecológico fundamental. Al alimentarse de las fibras internas, ayuda a renovar los cañaverales, a airear los tallos y a permitir que el agua y los nutrientes fluyan mejor. Sin saberlo, es un arquitecto natural, responsable de mantener la salud del ecosistema. Por eso, los campesinos nunca recolectan más de lo necesario. Entienden que su desaparición sería la del equilibrio mismo del bosque. En la cultura local, el gusano del bambú gigante simboliza la sabiduría silenciosa. Vive oculto, trabaja sin ser visto y deja tras de sí un entorno más fértil. Es la encarnación de una lección ancestral. No hace falta ser grande ni visible para transformar el mundo. Por eso, en los templos rurales, los monjes lo mencionan en sus enseñanzas. El verdadero mérito es invisible, como el gusano que alimenta la raíz del bambú. Cuando cae la noche y el viento silba entre los cañaverales, el bosque parece respirar a través de sus galerías. Allí, en la oscuridad, miles de gusanos del bambú gigante continúan su labor ancestral, manteniendo la armonía del ecosistema sin reclamar atención. Y así, desde hace siglos, estos pequeños arquitectos sostienen en silencio la vida de la selva tailandesa, recordándonos que la grandeza más pura es la que no busca ser vista. 5. El gusano del arroz, el espíritu silencioso de los campos inundados. En el inmenso valle central de Tailandia, donde los arrozales se extienden como espejos líquidos bajo el sol, habita un ser diminuto que respira junto con la tierra. El gusano del arroz, conocido entre los campesinos como Nong Kab, vive oculto en el barro fértil de los campos inundados, moviéndose entre raíces y tallos jóvenes, oxigenando la tierra y manteniendo vivo el corazón del cultivo más sagrado del país, el arroz. Aunque casi nadie lo ve, su trabajo invisible sostiene el ciclo de la abundancia. Para los agricultores tailandeses, el gusano del arroz no es una plaga ni una molestia, es un aliado ancestral. Su presencia en el agua anuncia equilibrio, el barro está sano, los nutrientes circulan, las semillas germinan. En las aldeas rurales se dice que si el gusano vive, la cosecha sonríe. Esa creencia no nace de superstición, sino de observación
salvación. Generación tras generación, los campesinos han aprendido a leer en el movimiento de estos pequeños seres las señales del clima, la fertilidad y la llegada de las lluvias. Durante la temporada húmeda, las familias salen al campo con redes finas para recolectar algunos de estos gusanos, que luego cocinan fritos o en sopas con hierbas y arroz pegajoso. Su sabor es suave, terroso, con notas de nuez y de agua dulce. Más que alimento, es símbolo de respeto hacia la tierra que da vida. Para muchos tailandeses, comer el gusano del arroz es participar del ciclo sagrado de la naturaleza, una manera de agradecer lo que el agua ofrece sin pedir nada a cambio. Pero el gusano del arroz es más que un recurso culinario. Es un símbolo espiritual. En las creencias tradicionales, se le considera mensajero de los dioses del agua, un espíritu diminuto que protege los arrozales. Por eso, antes de sembrar, los campesinos suelen ofrecer flores y arroz cocido al borde de los canales, pidiendo que el gusano y el agua trabajen juntos. Esa relación espiritual con la naturaleza ha mantenido vivas prácticas sostenibles que hoy la ciencia redescubre. Los gusanos limpian los sedimentos, airean el suelo y ayudan a controlar los mosquitos, evitando el uso de químicos. En las canciones rurales y cuentos antiguos, se los describe como obreros del agua, seres que trabajan mientras el hombre duerme. Los niños aprenden desde pequeños a no dañarlos, porque representan el alma de los campos. Así, el respeto se convierte en educación y la educación en cultura. El gusano del arroz es, para los tailandeses, la voz silenciosa de la tierra, el latido que mantiene en movimiento la vida de los arrozales. Cuando el atardecer cae sobre los campos y el cielo se tiñe de oro y violeta, los gusanos siguen su labor bajo el agua. No buscan ser vistos, pero sin ellos el arroz no florecería. Su existencia resume una verdad profunda. La naturaleza prospera gracias a quienes trabajan sin ruido. Por eso, en el murmullo del agua y el canto de las ranas, los campesinos reconocen su presencia. Y mientras el hombre cosecha el arroz, el gusano del arroz, invisible y esencial, sigue cumpliendo su misión ancestral: mantener viva la raíz de Tailandia. 6. El gusano de seda acuático, el tejedor invisible de los ríos tailandeses. En los ríos cristalinos del norte de Tailandia, donde el agua fluye entre piedras antiguas y bambúes inclinados, habita un ser tan pequeño como asombroso, el gusano de seda acuático. Es un artesano silencioso, un tejedor diminuto que construye su hogar bajo el agua usando finos hilos de seda. Vive en los remansos de los riachuelos y en las raíces sumergidas de los árboles, donde el murmullo del agua se convierte en su melodía diaria. Apenas visible a simple vista, su existencia es una prueba del ingenio natural que sostiene los ecosistemas tailandeses. Su cuerpo es delgado, translúcido y flexible. Con paciencia, segrega una seda resistente al agua, brillante como cristal, con la que forma un pequeño tubo donde se protege de la corriente. Desde ese refugio, filtra el agua, capturando diminutas partículas de alimento. Cada hilo que produce es un acto de equilibrio perfecto entre fuerza y delicadeza. Los monjes rurales lo llaman el pequeño monje del río, porque, al igual que ellos, trabaja en silencio, sin buscar recompensa, manteniendo el orden invisible del mundo natural. En las aldeas montañosas de Chiang Mai y Nan, los campesinos reconocen su presencia al ver cómo las piedras del río brillan bajo el sol. Saben que donde hay seda acuática, el agua está limpia y el ecosistema sano. Estos gusanos son indicadores de pureza, símbolos de armonía entre el agua y la tierra. En algunos templos, los monjes recolectan los capullos secos para utilizarlos en ceremonias de purificación, sumergiéndolos en agua bendita como ofrenda al espíritu del río. Se cree que su sed encierra energía curativa y que representa la capacidad de transformar lo invisible en vida. Ecológicamente, el gusano de seda acuático cumple una función vital. Filtra impurezas, atrapa residuos orgánicos y permite que el agua circule con oxígeno. Es, sin saberlo, un ingeniero natural que mantiene vivo el flujo de los ríos. Donde ellos habitan, la vida prospera. Cuando desaparecen, el agua se estanca y el equilibrio se pierde. Por eso, los campesinos lo consideran una bendición y lo protegen como se protege a un espíritu ancestral. Su vida también inspira una enseñanza espiritual: trabajar sin ruido y contribuir sin exigir. Vive oculto en la corriente, crea belleza sin buscar reconocimiento y purifica sin destruir. Es la imagen perfecta del ideal budista del desapego y la armonía. Observarlo tejiendo bajo el agua es presenciar una danza invisible entre la vida y el fluir del mundo. Al caer la tarde, cuando el sol se refleja en los ríos y el agua brilla como seda líquida, los gusanos siguen trabajando. No hay pausa, no hay cansancio, solo continuidad. En su pequeño universo, el río y el gusano se vuelven uno solo. Así, desde hace siglos, el gusano de seda acuático mantiene viva la pureza de los ríos tailandeses, recordándole al hombre que la verdadera belleza se teje en silencio, con paciencia y propósito. 7. El gusano del bambú terrestre, el jardinero oculto del suelo tailandés. Bajo las raíces profundas de los bosques de bambú, donde la tierra respira y el silencio parece tener voz, vive un ser discreto y esencial: el gusano del bambú terrestre. Invisible para la mayoría, es un habitante silencioso del subsuelo tailandés, un pequeño arquitecto natural que mantiene viva la fertilidad del bosque. Su
cuerpo blando, de color marrón claro y textura húmeda, se desliza entre las raíces y hojas muertas, transformando la materia en vida. Los campesinos lo llaman Nondin Pai, el gusano de la tierra del bambú, y lo consideran símbolo de humildad y equilibrio. Durante siglos, los aldeanos del norte de Tailandia han observado su aparición con respeto. Cuando las lluvias se acercan y el suelo comienza a ablandarse, los gusanos emergen a la superficie para respirar. Su llegada anuncia el renacer del bosque. Si el gusano sale, el bambú florece, dicen los ancianos. Para ellos, estos pequeños seres son los guardianes del suelo, mensajeros que recuerdan que la vida comienza siempre bajo la tierra, en lo invisible. Su papel ecológico es vital. Al moverse bajo el suelo, abren túneles que airean las raíces y permiten que el agua penetre en las profundidades. Se alimentan de raíces viejas y hojas en descomposición, enriqueciendo el terreno con nutrientes. Sin ellos, la tierra se endurecería y el bambú dejaría de crecer con fuerza. Por eso, los campesinos nunca arman fuego ni labran demasiado donde saben que habitan. Los respetan, los dejan trabajar. Su labor silenciosa es la razón por la que muchos llaman al gusano del bambú terrestre el jardinero oculto del bosque. En algunas aldeas rurales, estos gusanos también forman parte de la cocina tradicional. Después de las lluvias, los recolectan con cuidado y los preparan asados o fritos con hierbas silvestres. Su sabor es suave, terroso, con un toque que recuerda al bambú tierno. Comerlos es un acto simbólico, una manera de agradecer al suelo por todo lo que da. Los ancianos dicen que quien come el gusano del bambú fortalece su raíz, una expresión que alude no solo al cuerpo, sino también al espíritu. Espiritualmente, este gusano representa la sabiduría de lo invisible. Vive oculto, trabaja sin descanso y sostiene la vida sin ser visto. En los templos del bosque, los monjes lo mencionan en sus sermones como ejemplo de virtud. El mérito verdadero se esconde bajo la tierra. Para los tailandeses, su vida encarna una verdad profunda. No hay crecimiento sin raíces, ni prosperidad sin quienes trabajan en silencio. Al caer la tarde, cuando la lluvia golpea las hojas del bambú y el suelo huele a vida nueva, los gusanos del bambú terrestre continúan su labor ancestral. No se escuchan, pero están allí, haciendo que todo florezca. En su aparente pequeñez, sostienen la grandeza del bosque. Y en su quietud, nos enseñan que la fuerza más poderosa de la naturaleza es la que no busca ser vista. 8. El gusano del árbol de tamarindo, el mensajero del dulce y el espíritu del bosque. En el nordeste de Tailandia, donde los campos se tiñen de ocre y el aire huele a fruta madura, se alzan los antiguos árboles de tamarindo, testigos del paso de los monzones y del tiempo. En sus ramas retorcidas vive un pequeño ser lleno de color y significado, el gusano del árbol de tamarindo, conocido por los aldeanos como Non Makam, el hijo del tamarindo. Su cuerpo, de tonos verdes, amarillos y anaranjados, brilla bajo el sol como si el propio árbol lo hubiera pintado. En su delicado movimiento, el bosque parece latir. El gusano del tamarindo se alimenta de las hojas jóvenes y, a veces, de la pulpa dulce del fruto. Pero lejos de ser una amenaza, es un aliado natural. Elimina hojas enfermas, mantiene el equilibrio del árbol y atrae aves y mariposas que completan el ciclo de vida. Los campesinos lo consideran un símbolo de armonía y fertilidad, un pequeño guardián que protege los árboles sagrados del campo. Su aparición, dicen, es presagio de buena cosecha y de lluvias favorables. Su belleza ha inspirado leyendas. Cuentan los ancianos que los dioses del bosque enviaron al gusano del tamarindo para cuidar el árbol que endulza la vida del hombre. Por eso, cuando los aldeanos lo encuentran sobre las ramas, no lo ahuyentan, lo saludan y pronuncian un deseo. En muchas casas rurales, se cree que si un gusano de tamarindo toca la piel, trae suerte y renovación espiritual. El pueblo lo ve como un mensajero del equilibrio, un recordatorio de que la dulzura también necesita paciencia y trabajo. En la cocina tradicional de Isan, estas larvas se preparan en temporada de cosecha. Se fríen con ajo, chile y hojas de lima kafir o se asan sobre brasas, desprendiendo un aroma entre cítrico y ahumado. Su sabor recuerda al fruto del que provienen, dulce y ácido, con un toque de madera. Comerlos no es excentricidad, sino tradición, un gesto de respeto hacia el árbol que da alimento y medicina, sombra y espíritu. El gusano del tamarindo también tiene una dimensión espiritual. En los templos rurales, los monjes lo utilizan como símbolo de transformación. Nace en la madera, se alimenta del árbol y renace en forma de mariposa. Su metamorfosis enseña que toda vida, incluso la más pequeña, está destinada a volar. En los cuentos para niños, se dice que cuando una mariposa de tamarindo cruza un templo, lleva en sus alas la bendición del bosque. Ecológicamente, su labor es indispensable. Al polinizar y limpiar los árboles, favorece el crecimiento de nuevos brotes. Por eso, los campesinos dicen que donde canta el viento del tamarindo, el gusano trabaja en silencio. Es una manera poética de expresar una verdad universal. La vida se sostiene por quienes hacen su parte sin ser vistos. Cuando el sol se oculta detrás de los campos y el aire se llena del perfume del tamarindo, los gusanos se preparan para su transformación. Sobre la corteza del árbol, brillan como joyas vivas. En ese instante, el bosque parece contener la respiración, como si reconociera en ellos la esencia misma de la naturaleza tailandesa: trabajo, armonía y belleza sencilla. Porque el gusano del árbol de tamarindo no solo vive del fruto, es parte del alma del árbol, del bosque y del país que lo venera. Los hilos invisibles de Tailandia. Tailandia guarda en sus bosques, ríos y campos una lección de humildad. En cada gusano que habita su tierra, late
Date la sabiduría del equilibrio, vivir sin destruir, tomar solo lo necesario y devolver a la naturaleza más de lo que se recibe. Desde el bambú hasta el tamarindo, estos pequeños seres tejen la red invisible que une al hombre con el entorno, recordándonos que toda vida, por mínima que parezca, sostiene el mundo. Su silencio es enseñanza, su trabajo, un poema. Los gusanos de Tailandia no son simples criaturas, son los artesanos secretos de la vida, los guardianes del bosque, los que convierten la fragilidad en fuerza. Porque en su danza silenciosa entre la tierra, el agua y la hoja, nos revelan una verdad eterna. La naturaleza no necesita ser vista para ser perfecta, solo respetada para seguir viva. Si te maravilla el poder oculto de la naturaleza, suscríbete a Enigfauna, comparte y deja tu comentario. Juntos sigamos descubriendo los secretos del mundo invisible.